Arratsalde, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 25 de febrero y queremos acompañarles, como siempre, en este recorrido por la actualidad, con muchas ganas de compartir este ratito con todos ustedes, información, invitados, invitadas, un poquito de todo, como siempre, para que tengan todo lo necesario para estar, como decimos, informados, informadas y también entretenidos y entretenidas, que es lo que se trata en esta jornada pues tan fría y lluviosa, tan desapacible. Empezando, bueno, por un suceso, no tenemos imágenes, pero sí que de los diferentes sindicatos, bueno, han denunciado, y bueno, también, ¿no? Por supuesto, a nivel sociales, todo esto es algo que no debería pasar de nuevo, una agresión a un vigilante de seguridad de Euskotren en Amorebieta. Una de las notas, por ejemplo, el sindicato UGT, bueno, pues exige medidas para garantizar la integridad de quienes velan por la seguridad de las y los pasajeros. Estamos hablando de una agresión sufrida ayer por la mañana, ayer lunes 24 de febrero, por un vigilante de seguridad en la estación de Euskotren en Amorebieta, Echano, en Vizcaya. Al llamar la atención a dos personas que no habían abonado el billete para acceder al tren, uno de los individuos se enfrentó al trabajador hasta que finalmente logró arrebatar su defensa, bueno, con la que terminó golpeando en varias ocasiones en la cabeza hasta derribarlo. El vigilante, que presta su servicio para la empresa de seguridad Invico, quedó herido y tuvo que ser trasladado incluso al hospital de Galdakao. Actualmente está en situación de incapacidad y desde este caso UGT, desde este sindicato, se le han transmitido personalmente tanto su solidaridad ante la agresión como el deseo de una rápida recuperación de sus lesiones. Respecto al agresor, la policía acudió al lugar de los hechos y pudo identificar y detener al hombre. Dicen que es la enésima agresión sufrida por un guardia de seguridad, aquí lo hemos contado también en más ocasiones, y bueno, pues exigen que haya, pues fíjate, los vigilantes de seguridad que son atacados, y bueno, pues dicen que se tiene que garantizar la integridad física de quienes tienen que velar por la seguridad de las personas pasajeras. Como decimos, bueno, pues hay que tomar conciencia ante los sucesivos ataques, siempre en circunstancias, dicen que similares, y hay que acabar con este problema. También nuestro más sincero apoyo y pronta recuperación a esta persona, a este vigilante. Hoy ha habido Consejo de Ministros, Ministras, Consejo de Gobierno Vasco, ha habido varios temas. El Consejo de Gobierno ha sido, bueno, la rueda de prensa posterior, bastante larga, ha habido varias cuestiones, aprobaciones, luego también el turno de preguntas, y uno de los temas que, bueno, pues por empezar, ¿no?, para algo también que además afecta a la ciudadanía, es una innovadora aplicación que se ha presentado hoy, esta aprobación en el Consejo de Gobierno Vasco, para acercar toda la información de los servicios sociales, las ayudas, todo lo necesario que ofertan los servicios sociales aquí en Euskadi, acercarlo a la ciudadanía. Una buena aplicación innovadora, como decimos, que ha sido uno de los puntos importantes en este Consejo de Gobierno Vasco. Una innovadora aplicación que el Departamento quiere ofreceros y ofrecer a la ciudadanía. Es para acercar de forma más accesible, intuitiva y personalizada la información sobre los sistemas vasco de servicios sociales. Esta nueva aplicación es una iniciativa promovida por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre los servicios y prestaciones económicas del catálogo y de la cartera del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Otro objetivo es el de acercar la información a toda la ciudadanía de una forma amable y accesible. Esto implica, entre otros aspectos, que cualquier persona pueda, de manera sencilla, obtener información sobre los servicios y prestaciones económicas a los que podría tener acceso según su perfil y necesidades, e identificar la ruta a seguir para solicitar una valoración y, en su caso, acceder a los servicios y prestaciones. La aplicación se dirige a todas las personas potencialmente destinatarias de los servicios o prestaciones, incluyendo a quienes ofrecen apoyos a familiares en situación de dependencia o de discapacidad. Aplikazioan honako kolektiboei zuzenduta dago, gizarte zerbitzuak edo diru laguntza jasotzen dituztenei, desgaitasun edo menpekotasun bateko familiarrak zaintzen dituztenei ere bai. Aplikazioak informazioa guztia euskarri desberdinetan eskaintzen du, telefonoaren edo ordenagailuaren bitartez. Era berean, gizarte zerbitzuen euskal sistemaren ohiko kanaleen osagarrian izango da.
Acercamos, facilitamos la información a toda la ciudadanía en distintos soportes online, teléfono, ordenador, y completa otras fuentes de información, sin sustituir los canales ordinarios de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales, a los que se derivan. Dicha derivación se hace: 1. Atendiendo al lugar de la residencia de la persona. 2. Al nivel de las administraciones públicas vascas competente para la provisión del servicio o de las prestaciones. De hecho, la aplicación ofrece información de contacto con los servicios sociales de base existentes en el municipio que la persona indica o en el que vive, los geolocaliza. Los servicios sociales de base son la puerta de entrada al sistema. En los recursos de competencia foral, la aplicación conecta la ficha de cada servicio o prestación de las web forales. Una vez que se entra en la aplicación, esta ofrece dos rutas de acceso a la información. Una, si la persona identifica su situación entre las distintas alternativas que se presentan, la aplicación le ofrece información adecuada a dicha situación, iniciando una búsqueda guiada que no precisa facilitar ningún dato personal. O, si no la identifica, accede a la información completa del catálogo de servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Vamos a iniciar con la ayuda del Esuri una búsqueda guiada. Como podéis, ofrecemos varias alternativas y tras seleccionar nuestra situación obtenemos información del conjunto de prestaciones económicas y servicios que se adecúan a ella. Un ejemplo: soy una persona de 65 años o más, con dependencia. Clico esa situación y accedo a distintos grupos de servicios o prestaciones adecuadas a ellas. Por ejemplo, atención en casa, en centros de día, en residencias. Y dentro de cada una está la información resumida de las diferentes prestaciones económicas y servicios incluidos. Los grupos de servicios o prestaciones económicas son similares en todas las situaciones, ya que básicamente lo que se ofrece son siempre servicios de información, valoración y orientación, atención a las personas en su domicilio, atención de día, atención residencial, prestaciones económicas y atención de situaciones de emergencia social. Al entrar en la ficha de cada servicio o prestación económica, obtendremos una primera información sencilla y estructurada, de forma similar para todos los servicios o prestaciones. Si lo deseamos, podemos acceder a la información más detallada e incluso descargarnos la ficha del decreto de cartera, que regula el servicio o prestación económica de que se trate. Al final de cada ficha se nos va a ofrecer siempre información del contacto geolocalizado. Siempre este contacto geolocalizado va a estar con el servicio social de base del municipio que indiquemos y el más cercano a nuestro domicilio. Y cuando sea competencia foral, serán los enlaces a la web foral respectiva. La aplicación ofrece también la posibilidad de generar una ficha en PDF y descargártela. Y así mismo también reenviar la información por WhatsApp. Finalmente, es importante señalar que la herramienta que presentamos hoy es y ha de ser necesariamente una herramienta en construcción, con mejora y evaluación continua desde el uso y desde la experiencia de las personas usuarias de los servicios sociales de base y quien indique. Para ello, podéis ver también que la aplicación incluye un apartado que dice «Ayúdanos a mejorar», a través del cual se trasladarán las sugerencias. Además de todo ello, para nosotras es importante promover la accesibilidad de los recursos, incluida la información y en todos los ámbitos, incluido el digital. Es clave para impulsar la plena inclusión y la vida independiente, es un derecho. En relación con la aplicación que presentamos hoy, se ha realizado un estudio sobre su accesibilidad que ha permitido introducir mejoras desde el inicio de su diseño, siendo esta, en todo caso, una cuestión en la que seguiremos trabajando de forma permanente como he indicado. Herritarrei informazio emateteatik harago informazio hori modu atseginean eta irisgarrian eman behar da, gure helburua da. Helburu hori eremu digitalean ere bete behar dugu. Beti ere aurrez aurreko harremana saihestu gabe. Informazioa modu pertsonalean eta presentzialetan emateko aukera mantenduko dugu. Decía que más allá de ofrecer información a la ciudadanía, se trata de hacerlo de forma amable, accesible y personalizada también en soportes digitales.
Si bien nada puede ni debe sustituir a la relación personal y presencial que se establecen en los diferentes servicios competenciales, tanto municipales como forales. Es muy importante acercar la información de forma proactiva, tanto en espacios físicos como digitales, ganando siempre en proximidad. Decía y quiero recalcar que el acceso a la información accesible es un derecho de la ciudadanía. En nuestro quehacer está la proximidad de las instituciones, su cercanía a la ciudadanía, la proactividad en la información, favorecer el acceso a servicios adecuados a sus necesidades, promover el ejercicio efectivo de sus derechos y de sus deberes. Para esto todo porque creemos que son una de las bases para avanzar en el bienestar, sostener la confianza en las instituciones y desarrollar el sentido de pertenencia a una comunidad, siempre desde el enfoque de derechos y también desde el de las obligaciones. Ahora, una vez presentada la aplicación, se van a realizar algunas acciones de divulgación entre el personal técnico de instituciones y también las entidades del tercer sector. Nuestro objetivo, y recalco una vez más como Gobierno, es el de fortalecer el servicio público y para ello se trabaja en acciones como las que he contado, así como la facilidad de acercamiento de las mismas. Bueno, y tenemos al otro lado y queremos darle la bienvenida en esta tarde, en las tardes de Tele7, a Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta, doctora en medicina. Anabel, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, Anabel. Yo creo, la última vez que nos vimos, ¿puede ser con el anterior libro, Lo bueno de tener un mal día? Puede ser, ¿no, Anabel? Bueno, ha habido 2 libros más en el medio, o sea que no lo sé. No me acuerdo cuándo fue el anterior, ya haremos memoria, ya miraremos en los archivos, que colgamos todas las entrevistas en nuestra página web, así que haremos, pero sí que más ocasiones hemos tenido el placer de hablar contigo, Anabel, en este caso con este nuevo libro, Lo que no pasó, que, fíjate, parece que es algo, vamos a decir, ¿no? Es un extraño el conocernos a nosotros mismos, sumergiéndonos en lo que no pasó. Es decir, hay gente que dice, a ver, si miramos hacia adentro, ¿no? Y miramos, ¿no? Hacemos balance de lo que ha pasado, pero ¿cómo nos puede ayudar el conocer lo que no pasó? Bueno, eso lo explicas tú, ¿no, Anabel? Dicho así, porque a veces que esas ausencias, esos vacíos, nos dan más información casi que lo que sí ha ocurrido, sí ha pasado. Sí, y a veces realmente es que miramos para atrás y decimos, pero ¿qué pasó tan grave para que yo ahora mismo esté pues decaído o angustiado? No entendemos porque nos faltan piezas del puzzle y a lo mejor una de las piezas puede ser prestarle atención a esto. Y si pensamos en las cosas que pasaron, a veces incluso lo que no pasó fue lo más importante. Por ejemplo, pasamos una etapa difícil y no hubo nadie ahí. O las personas que estaban ahí no nos entendieron, no nos apoyaron, no respondieron como nosotros esperábamos. Y eso quizás nos hace más daño que lo que sucede. Así que yo creo que prestarle atención a lo que no pasó quizás nos ayude a entendernos mejor, que es siempre el objetivo de mis libros. Anabel, hablamos de bueno, pues, dar respuestas a ese malestar emocional que muchas veces no tenemos explicación, queremos pedir ayuda pero a veces no sabemos cómo, no queremos que nos presten ayuda, empezar ese cambio desde dentro, ¿no? Hay veces que también hay que comprendernos, pararnos un poquito en esta vida tan rápida y tan loca y a través de estas páginas, Anabel, nos vamos a conocer un poquito más, porque al final, cuando hablamos de malestar emocional, de no sabemos qué pasa, pero algo falla, esto es algo universal, es decir, no entienden ni de culturas, ni de países, ni de edades, ni fronteras. Le puede pasar el malestar emocional a una persona de 15, 20 años en la plenitud de su vida, como una persona de 60, 70 o 80. Exactamente. Y va a influir también en las relaciones, que al final es una de las fuentes de bienestar y de malestar más importantes que tenemos. Y esto que decías de no me dejo ayudar, ¿por qué? ¿Por qué no me dejo ayudar? Pues a lo mejor resulta que si me dejo ayudar me siento más vulnerable y a lo mejor con algunas personas mostrarme vulnerable llevó a que me hicieran daño y no quiero que me vuelva a pasar. Entonces no me muestro vulnerable con nadie, no pido ayuda, no me dejo ayudar y eso hace que cargue yo solo con cosas que a lo mejor con ayuda se llevarían mejor. La cuestión es que yo entienda qué es lo que me pasa por dentro, qué es lo que me pasa en las relaciones, por qué acabo a lo mejor siempre en el mismo tipo de relación y qué puede estar debajo de esto. Porque hay que decir, y esto no es ser egocéntricos ni mucho menos, Anabel, pero
todo empieza en nosotros, me refiero, ¿no? Las relaciones que tenemos con los demás, la relación con el entorno, relaciones tanto personales como laborales, es decir, todo empieza desde uno mismo, ¿no? No podemos querer cambiar, ¿no? Yo qué sé, o de trabajo, de lugar de donde residimos o las relaciones personales, si no empezamos a trabajar desde dentro, ¿no? Porque todo va unido. Todo va unido y hay que trabajar a los dos niveles. Está muy bien que cambie lo de fuera. A veces, pues si las condiciones laborales no mejoran, pues por mucho budismo zen que yo haga, pues a lo mejor no consigo llevarlo bien. Pero tiene que haber un cambio interno. A veces cambian las cosas de fuera. Estoy rodeada de gente que me apoya y yo por algún motivo no consigo disfrutar esos momentos que tengo o no consigo sentirme bien. Así que, claro, tiene que ser de fuera y de dentro, de una forma equilibrada en los dos niveles. Anabel, ¿qué debemos encontrar en estas páginas? ¿Cómo se estructura el libro? Lo que no pasó. Mira, para mí una cosa muy importante es si vamos a pensar, vamos a empezar desde el principio, a ver cómo ha sido nuestra historia desde que éramos pequeños, las relaciones importantes. Ahora, Madre mía, oye, estamos teniendo unos días complicados, ¿eh? No sé qué pasa con las conexiones, que ayer también nos pasó con... necesitábamos Ay, perdona, en algún Anabel. sitio. Anabel, Sí, te hemos perdido unos segundos, que no te escuchábamos ni te veíamos. vale. Por favor, comentábamos que cómo se estructura el libro. Anabel, perdona, que te hemos perdido unos segundos. Retomo un poquito de nuevo. Sí. La idea es, vamos a entrar sin pelear. Es decir, es importante mirar para atrás, pero no reconcomernos en el pasado. Simplemente entender cuál es la raíz del asunto. En segundo lugar, vamos a entrenar nuestra mente para ver. Si yo desconfío de todo el mundo, me tengo que entrenar para ver en quién sí que puedo confiar, porque habrá gente que sí, y a lo mejor no los veo, no les presto atención. Y la tercera cosa es, una cosa es que yo vea los huecos y otra cosa es que me quede sin hacer nada con eso. Como tú decías antes, necesitamos hacer algo con eso. Y el saber qué fue lo que faltó nos puede ayudar a saber dónde sembrar. Yo creo que la idea de sembrar cosas para que vayan creciendo sería como el eje central del libro, que podemos hacer crecer en esos huecos, que podemos sembrar lo que nos faltó y aprender a disfrutarlo. Anabel, fíjate, cuando hablamos de pues esos vacíos, esos huecos, o hablamos de pérdidas en la vida, casi desde que nacemos, a ver, igual es un poco exagerado, pero nos tenemos que acostumbrar a perder, bueno, incluso de bebés, podemos perder un juguete, perdemos ya los dientes, no tenemos dientes, luego vamos perdiendo cosas, seres queridos, relaciones, es decir, ¿estamos acostumbrados el ser humano a día de hoy a ese sentimiento de pérdida, a afrontar el que, bueno, vamos perdiendo cosas que nos importan, pero también lo importante es saber cómo afrontar nuestras pérdidas? Bueno, las pérdidas forman parte de la vida y hay que aprender el arte de perder. Se va aprendiendo poco a poco. Lo que pasa es que si nosotros nos negamos a aceptar esas pérdidas, si le damos vueltas a lo que podríamos haber hecho diferente, por ejemplo, para que esa pérdida no se hubiese producido, o si nos sentimos culpables por haber hecho, por haber dejado de hacer, a lo mejor esas pérdidas no las superamos. Y la siguiente que nos venga, porque en la vida pues hay encuentros y hay pérdidas irremediablemente, la vamos a ir llevando peor. Son cosas de la vida, pero la forma en la que llevamos la vida puede ser muy diferente y a veces la forma en la que la llevamos nos complica la vida más de lo que ya de por sí trae, que a veces trae cosas bien complicadas. Sí, porque fíjate, hay veces que cuando peor nos sentimos es cuando menos nos cuidamos, o menos, como antes hablamos, ¿no? No pedimos ayuda, nos encerramos en nosotras mismas, es como ese círculo vicioso, ¿no? Cuando peor estamos, vamos a decir, también menos cuidado nos damos, y esto es algo que es un poco como, entre comillas, autodestructivo, ¿no, Anabel? Sí, pero también es un aprendizaje. Muchas veces nos cuidamos en función de cómo hemos sido cuidados. Por lo menos en algún sitio hemos aprendido a machacarnos cuando estamos mal o a pasar de nosotros mismos cuando estamos mal. Por ejemplo, las personas, me voy a los casos más graves, aunque el libro no va de traumas ni de cosas gravísimas, va de experiencias que pueden ser experiencias cotidianas y cómo nos influyen. Pero las personas que han vivido, por ejemplo, experiencias de negligencia o abandono graves, muchas veces son de esas que no se dejan ayudar, que no se dejan cuidar y que ni siquiera saben pedir ayuda. ¿Por qué? Pues porque en ningún sitio aprendieron a que le dieran esa ayuda gratis, a que los cuidaran, a que los atendieran.
Entonces, si el cerebro no tiene de dónde aprenderlo, ¿cómo lo puede aprender? Fíjate, Anabel, que en la era de la comunicación, ¿no? De la interacción, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos, bueno, todas las herramientas para esa, entre comillas, comunicación, pero yo creo que es una época en la que casi menos verbalizamos lo que nos sucede, los sentimientos, ¿no? Los jóvenes, cuando hablamos de bienestar emocional, que es algo que ahora se está intentando, se habla más, pero todavía no lo suficiente, educar, ¿no? En emociones, los jóvenes, que son el presente y el futuro, que sepan verbalizar, que sepan hablar las palabras. A veces que vemos muchos vídeos en TikTok, redes sociales, oye, que está muy bien, yo no lo critico, pero hablamos poco, comunicamos poco, estamos todo el día pegados al móvil, pero no contamos las cosas con palabras, ¿no? Hay que hablar un poquito más, ¿no? De bienestar emocional y de salud mental, que bueno, poco a poco parece que se está hablando un poquito más, pero todavía cuesta, ¿no, Anabel? Bueno, yo creo que depende mucho de la persona. Hay personas que quizás están o trivializando mucho la salud mental. Yo esto creo que está empezando a producir. Sí, porque hay que hablar de salud mental, por supuesto, pero sin frivolizar y sin tomarlo como, bueno, pues que ahora salen muchas celebrities, que está muy bien, ¿no? Que es un ejemplo, hablando de salud mental y hay que sacarlo en la palestra, pero, como decimos, sin caer en frivolizar, ¿no? Un problema de salud importante que, bueno, pues yo creo que todos padecemos en algún momento de la vida algún problema. Ahora nos escuchas, Anabel, estamos teniendo algún problemilla con la comunicación. Hablando de comunicación, yo que te estoy preguntando, Anabel, ¿tú nos escuchas bien? Yo os oigo bien y ahora vosotros a mí. Ahora sí, ahora sí. Anabel, decías que bueno, hay casos y casos y que no, yo comentaba, ¿no? Que no hay que caer en la frivolizar con un tema como es la salud mental tan serio que Sí. Afecta a tantas personas y yo creo que nos afecta en algún u otro momento de la vida a todos, de una menor medida. Todos pasamos en algún momento por alguna situación bueno, complicada donde Claro. tenemos que cuidar nuestra salud mental. Claro, es que sería absurdo decir, todo el mundo ha tenido algún problema físico. Pues todos hemos tenido pues, un catarro, una gripe. O sea, es raro que alguien no tenga un problema, puede ser más grave, menos grave, pero la salud mental es bueno, igual de importante y los problemas son igual de frecuentes. No todos tienen que ser gravísimos ni un trastorno mental importante, pero yo creo que es importante que hablemos de esto. Y como decía, pienso que la evolución hacia hablar más de este tipo de problemas es una buena evolución. ¿Qué pasa? Que ahora se está hablando, a veces, pues como decías, trivializando un poquito ya estos conceptos y esa es la parte negativa de este avance, pero creo que es un avance en todo caso y que es bueno que la salud mental esté más en primer plano. Anabel, el libro, ¿a quién va dirigido? Hablamos de que esto nos afecta a gente de todas las edades, de todas las generaciones. ¿Qué te está llevando? ¿Hay un público, entre comillas, objetivo, gente que ya, porque acaba de salir hace muy poquito, a la que le está llegando y dice, oye, esto a mí me ha pasado, me está ayudando, lo estoy leyendo yo o lo estoy compartiendo con mis hijos, con mis hijas? Es decir, ¿cuáles son un poquito las reacciones de los lectores que te está llegando? Bueno, yo creo que es un libro para cualquiera que sienta curiosidad por entender cómo funcionamos y por ir encontrando claves. No creo que tengamos la clave o la explicación, pero sí que hay distintas cosas que nos pueden ir ayudando a ir entendiendo un poco todo ese cuadro completo de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué cosas queremos hacer con nuestra vida. Yo creo que es un libro para entenderse. El objetivo de mis libros siempre es vamos a intentar entendernos desde otro punto de vista, vamos a mirarlo desde otra perspectiva y vamos a ver si mirándolo desde aquí hay determinadas cosas que empiezan a tener sentido. Las consecuencias de lo que no faltó pueden estar, como digo, en cómo gestionamos las emociones, en que nos autoabandonemos, en que nos veamos metidos en relaciones que no son las que nos gustarían o que nos cueste trabajo salir de una relación que no nos gusta, porque a veces nos quedamos en las relaciones porque nos da miedo la soledad, porque igual hemos tenido experiencias de soledad difíciles o por miedo al abandono o por cosas por el estilo. Y las raíces de estas cosas a veces están precisamente en lo que no pasó. Yo creo que entendernos siempre es un deporte interesante.
Claro que sí, hay que entendernos y querernos y mimarnos, ¿eh? Que, vamos, Sí. tenemos que convivir 24 horas al día con nosotros mismos, nosotras mismas. Pues hombre, vamos a intentar llevarnos bien, por lo menos. Anabel, Exactamente. enhorabuena de nuevo por este libro tan redondo, tan importante, tan necesario, y gracias por atendernos. Lo dicho, buen viaje, por cierto, siempre es un placer. Muchas gracias. Un besito, cuídate, Anabel, gracias. Bueno, continuamos con más temas, muy recomendable. Anabel González, quién mejor que ella, psiquiatra, psicoterapeuta, para escribir un libro para eso, para conocernos, para cuidarnos, entendernos, que si empieza todo desde dentro, pues eso revierte en nuestro entorno y hacemos un poquito más felices a los que tenemos alrededor, que también es fundamental. Escuchábamos antes a la consejera de Bienestar del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, hablaba de esa aplicación para conocer todos los detalles de los servicios sociales, ¿no?, de base aquí en Euskadi, pero luego la han preguntado en el turno de preguntas, luego seguiremos con más temas, más aprobaciones en el Consejo de Gobierno vasco, sobre pues el ataque homófobo a la sede, unas pintadas a la sede de una conocida asociación en Irún, y la consejera ha respondido. Una vez más ha habido un ataque homófobo en unas dependencias que tiene una asociación de Aholku Sarea en Irún, y la verdad que una vez más también decimos que esto no puede seguir y que no tiene que ser así. Para nosotros es importante saber que Euskadi siempre ha sido y ha respondido de una forma unida y solidaria ante el reto demográfico y sus diferentes expresiones, y la verdad que es verdad que Euskadi tampoco está libre de los populismos xenófobos, que creemos, y todos sabéis que lo hemos defendido así. Tiene una ambición de estructurarse y expandirse, yo creo que a lomos de la demagogia. El Pacto Social Vasco de la Migración es algo suscrito por muchos ayuntamientos y por el Gobierno vasco, y sobre todo también por el Parlamento, en el cual tiene una proyección y unos objetivos, que es la proyección ética, preventiva y proactiva. El objetivo ético del Pacto Vasco para la Migración es contribuir a reforzar la respuesta solidaria y responsable ante las necesidades de las personas migrantes. El objetivo preventivo del pacto es configurar una unidad social y política transversal que haga estériles las pretensiones de los populismos, que su pretexto es solamente xenófobo. Y el tercer objetivo, el pragmático, es afrontar el reto migratorio como parte de un proceso, crecimiento y progreso para nuestra sociedad vasca. Creo que, primero, condena absoluta, darle un gran, yo creo que, abrazo, y ya está el director también de Migraciones, Ignacio Fariña, con las personas que han sido, que estaban en el local, y sobre todo a tener en cuenta que, una vez más, tenemos una política pues xenófoba en determinados comportamientos sociales, y creo que eso tenemos que ir en contra, y tenemos una herramienta que es el Pacto Social por la Migración. Emakunde se plantea el objetivo de conseguir que al menos el 20% de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas sean asumidas por hombres. El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado hoy la Estrategia 2030 Gizonduz para la sensibilización de los hombres a favor de la igualdad. La propia directora de Emakunde, Miren Garresta, ha explicado que esta estrategia tiene como objetivo incrementar el número de hombres sensibilizados, formados y comprometidos a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista, incidiendo especialmente en los más jóvenes. Esta estrategia Gizonduz 2030 que hoy presentamos supone un salto cualitativo en el trabajo que Euskadi lleva impulsando con los hombres y las masculinidades desde el año 2007 a través del programa Gizonduz. Un programa pionero que es referente en nuestro país y fuera de él. El pasado año 2022 celebramos el Congreso Internacional que llevaba por título Hombres, Masculinidades y Políticas Públicas, compromiso con la igualdad, y allí se puso de manifiesto que desde la creación de Gizonduz se han producido cambios importantes en el contexto jurídico y social. No solo el establecimiento legal del deber de los poderes públicos de trabajar con hombres, sino también, entre otros, el auge de las posiciones reaccionarias y neomachistas, con una notable incidencia en espacios virtuales y entre la juventud, y en particular entre los chicos jóvenes. A fin de hacer frente a los nuevos retos, hemos elaborado la Estrategia 2030, la Estrategia Gizonduz 2030, que es la hoja de ruta que guiará la política del Gobierno a través de Emakunde y dirigida al trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad. Para su elaboración hemos tenido en cuenta la evaluación del programa y también el estudio de la caja de la masculinidad en el País Vasco,
Un estudio cuyas conclusiones presentaremos el próximo viernes en la jornada que celebraremos en el Palacio Europa con presencia del Lehendakari. La jornada Estrategias para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad, y a la que estáis todos y todas invitadas. Así pretendemos llevar a cabo una intervención más ambiciosa, integral, diversificada, innovadora y cercana a la ciudadanía, que complemente el trabajo desarrollado para el empoderamiento de las mujeres y contribuya a un mayor avance de las políticas de igualdad. Los objetivos específicos de la estrategia son 4. Incrementar el número de hombres sensibilizados, formados y comprometidos a favor de la igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia machista. Así, queremos conseguir que menos del 5% de los hombres vascos se sitúen dentro de la caja de la masculinidad, donde se sitúan los hombres que tienen visiones de la masculinidad más tradicionales y estancas. Aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado de las personas y generalizar la ética y práctica del cuidado entre ellos. Que los hombres dediquen de media al menos 2 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado. Garantizar servicios y herramientas de apoyo psicoeducativo para el fomento de la igualdad, de los buenos tratos y la prevención de conductas machistas problemáticas. Y aumentar el número de organizaciones públicas y privadas que desarrollan actividades en el ámbito de los hombres, masculinidades e igualdad. Queremos que Euskadi siga siendo referente en el trabajo con los hombres a favor de la igualdad y pretendemos que este nuevo impulso en esa dirección acelere el logro de la igualdad de mujeres y hombres, completando otros programas y líneas de trabajo de Emakunde. Bueno, y tenemos al otro lado a Carlos Rivera, él es fundador de la Fundación Alex Rivera. Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, Carlos, gracias por atendernos. Cuando habéis presentado, mejor dicho, hace muy poquito el primer informe en el Estado español sobre vivienda y personas con discapacidad intelectual. Ahora hablamos del informe y lo desgranamos un poquito, Carlos, pero antes, háblanos un poco más de la Fundación Alex Rivera, cuánto tiempo lleva y cuáles son un poquito los objetivos de vuestra fundación. Sí, pues la Fundación Alex Rivera nace hace 3 años, justo después de mi etapa emprendedora, al fundar la startup Plicars, y que quería replicar, pero en el sector social. Entonces, nos enfocamos en la etapa adulta de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, y lo que hicimos fue hacer más de 100 entrevistas por todo el mundo de ver qué necesidades tenían estas personas, y nos enfocamos en empleo, vivienda y visibilidad. ¿Os sorprendió en todas esas entrevistas y contactos a nivel mundial? Carlos, me imagino que habría muchos casos, muchas sensibilidades, pero muchas historias también en las que hablan de, bueno, pues de esa necesidad de implicación de toda la sociedad y cuando decimos de inserción, pero inserción real, a nivel empleo, como comentas, a nivel vivienda, ahora comentaremos, y yo también siempre digo que es algo fundamental en la vida de una persona, a nivel ocio, ¿no? El poder desarrollar también sus espacios, tener sus momentos. Aquí también tenemos a muchas asociaciones que también trabajan, ¿no? Acompañando con salidas, con excursiones, yendo al cine, a jugar en la bolera. Es decir, el ocio en el desarrollo de una persona a cualquier edad es fundamental, ¿no? No sé si también en esos encuentros decían, oye, queremos también espacios de ocio y queremos que se nos tome en cuenta y que se nos escuche, ¿no? Nuestra voz. Efectivamente, la verdad es que la conclusión de tantas entrevistas en 5 continentes era que las personas con discapacidad intelectual quieren básicamente lo mismo que las personas sin discapacidad, ¿no? Es decir, un empleo para, bueno, pues para dignificar también su labor en la sociedad, para ganar su dinerito, luego su independencia y efectivamente toda la parte de ocio. O sea que resume un poco lo que comentabas, ¿no? Que el ocio es muy importante, al igual que lo es para todos nosotros, pero sí que hay ciertas particularidades, ciertas dificultades que tiene este colectivo, que no deja de ser el más vulnerable que existe, a la hora de tener una vida relativamente similar, una calidad de vida relativamente similar a las personas sin discapacidad.
Carlos, también por vuestra experiencia en esas entrevistas, ese contacto, ¿no? A nivel mundial, como decimos, ¿no? Habría muchos casos similares, pero casos o lugares que igual se diferencian, es decir, también diferentes políticas, lo que se hace en otros países a nivel europeo, a nivel internacional, que lo que se está haciendo aquí. Nos diferencia a nivel también políticas integradoras, cómo viven, ¿no?, las personas con discapacidad en otros lugares, en otros continentes, porque esto también es algo muy interesante, ¿no?, que aun teniendo las mismas objetivos, ¿no?, sueños y deseos, pero quizá vivan, ¿no?, su discapacidad de una manera diferente, yo qué sé, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, que lo que se ve aquí en el Estado español. Efectivamente, ¿no? Fue muy interesante por los diferentes estados de diferentes niveles de inclusión que tienen otros continentes. Por poner algún ejemplo, pues tienes que hay todavía algunos países en Asia, África, bueno, donde incluso no se hace muy pública, no se hace muy público los nacimientos de personas con discapacidad intelectual. Tienes países como Estados Unidos en los que hay ciertas aplicaciones tecnológicas que están un poco más avanzadas que en el resto del mundo y que ayudan a fomentar la autonomía de estas personas. Y tienes otros ejemplos como los países nórdicos, donde la población general se independiza antes. Yo creo que España pues tardamos 30 años o más en independizarnos. Allí pues a los 18 está todo el mundo fuera, y donde de hecho han prohibido la institucionalización de personas con discapacidad intelectual, con lo cual a los 18 años tienen que salir fuera, ellos también quieren salir fuera, y hay modelos de comunidades específicas integradas dentro de las ciudades, pisos tutelados, pisos supervisados, de los cuales aprendemos mucho. Sí querría destacar que es verdad que España en muchos temas sociales es un país muy avanzado, pero podemos aprender de otros como tecnología Estados Unidos o temas de vivienda en otros, los nórdicos, o algunos temas de empleo interesantes en Francia. O sea, que no estamos a la cola, pero tampoco en la línea de cabeza, ¿no, Carlos? Bueno, es un poco una de las labores de la Fundación Alex Rivera, con esta visión que tenemos global, el traer temas punteros de fuera de España a España, desarrollar nuestras propias iniciativas emprendedoras innovadoras, dado nuestro ADN de startup y emprendedor, y a su vez también exportarlo fuera a estos países donde todavía el nivel de inclusión es menor. Pues ¿por qué no proponer las soluciones innovadoras que ya aplicamos aquí para ayudar a las personas con discapacidad intelectual, llevarlas por el mundo? En este primer informe a nivel estatal, Carlos, que habéis presentado, centrado un poquito en vivienda y personas con discapacidad intelectual. Hay datos importantes que podemos comentar, que nos vas a comentar, Carlos, sobre la problemática y luego también las soluciones. Pero, ¿cuáles son esos retos? La problemática que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual a la hora, ¿no?, de cuando hablamos de vivienda, de independizarse. ¿Cuáles son los mayores hándicaps, los mayores problemas? Efectivamente, más de la mitad de las personas con discapacidad intelectual les gustaría independizarse y no pueden por dos motivos. El primero y más importante es que no pueden cubrir con los costes que tienen los apoyos que requieren en esta vida independiente. Y segundo, es la falta de vivienda accesible. No solo que no hay muchas viviendas en las que estén dispuestos a alquilar a personas con discapacidad, sino que encima no existe un sitio a día de hoy donde ellos puedan ir. Nosotros, cuando necesitamos alquilar o comprar o vender una vivienda, pues probablemente vamos muchos a Idealista, pero en Idealista ellos cogen el teléfono o sus familiares y no se lo alquilan, con lo cual estas son las dos cosas más importantes: no poder cubrir los apoyos y la falta de vivienda accesible y dónde buscarla. Que hay además diferentes modalidades, porque puede ser, ¿no?, bueno, pues esa independencia total de alquilar, ¿no?, una vivienda, y luego también hay opciones en las que comparten, ¿no?, entre varias personas, también esas viviendas se dan apoyo mutuamente, quizá alguna vez va algún tutor de vez en cuando, pero bueno, pues tienen esa vida independiente, con lo cual esta falta de vivienda hace que todavía es que hay mucho desconocimiento, todavía no se da ese paso de alquilar a una persona con discapacidad intelectual por miedo a que pase algo en su vivienda. Es decir, es un problema de desconocimiento, de miedo, de barreras, Carlos. Eso sin duda, porque en general el colectivo de personas con discapacidad intelectual
son extraordinarios inquilinos, ¿no? Yo creo que la mayoría tienen cierta ayuda del Estado o incluso de sus familias o de las fundaciones, etcétera, con lo cual son muy buenos pagadores y segundo, en general, también su comportamiento es extraordinario. Hay muchos tipos diferentes de colectivos vulnerables, al igual que de colectivos no vulnerables y algunos más difíciles que otros o que dan más problemas que otros. Desde luego, las personas con discapacidad intelectual, desde luego, no es un colectivo problemático en absoluto y son buenos pagadores, con lo cual, desde luego, son grandes inquilinos. Cuando justo al realizar este informe hemos involucrado al sector privado, a grandes promotores o grandes tenedores de vivienda y hemos explicado la problemática que existe y la calidad de los inquilinos, pues les ha cambiado mucho el chip y ahora voluntariamente y proactivamente, que es uno de nuestros siguientes pasos, va a haber más oferta de viviendas, va a haber más oferta de viviendas de justamente de estos tenedores de estos tenedores de vivienda, con lo cual buena noticia. Sí, porque aportáis en este informe también lo importante que son las soluciones, ¿no? Que pasan un poquito por esa, también vosotros, ¿no? Hacéis vamos a decir, de puente para informar, para que, bueno, pues fluya esa comunicación. ¿Qué otras soluciones se puede haber? Que también haya implicación, me imagino, también de políticas de las administraciones públicas, ¿no? Efectivamente, hemos comentado ya que los grandes tenedores de viviendas o promotores ofrezcan estas viviendas a las personas con discapacidad intelectual, que a día de hoy no se ofrecían proactivamente. Segundo, relacionado con lo primero, las administraciones públicas muchas veces a la hora de ofrecer vivienda accesible en sus bases no son flexibles a las personas con discapacidad intelectual muchas veces por meros detalles, por mera semántica, como que no se pueden subarrendar y muchas personas lo hacen a través de fundaciones que se hacen cargo de ellos, con lo cual, si se cambia se cambian estas palabras, esta semántica, para que las fundaciones puedan alquilar y subarrendar a las personas con discapacidad, podría hacerse, ¿no? Con lo cual, la administración pública cambiar cierta semántica de las bases. Tercero, hace falta también un plan un portal de vivienda específico para personas con discapacidad, de colectivos vulnerables y de hecho desde la Fundación Alex Rivera estamos trabajando en este portal junto con algunos socios para ponerlo a su disposición en cuestión de semanas. Y el cuarto tema es el tema de la tecnología. Para lo que comentábamos antes, que no pueden costearse los apoyos y la tecnología puede ayudar a las personas que les dan apoyo a poder cubrir a más personas y darles un mejor servicio. Porque hay un dato interesante. Aunque más del 70% de las personas con discapacidad intelectual les gustaría trabajar, solo el 20% tiene un trabajo y más de la mitad cobra menos de 10.000 euros anuales. Con lo cual, de nuevo, este tema de la tecnología para ayudar a los apoyos, para poder cubrir más con menos, también es muy importante y desde la Fundación Alex Rivera también estamos muy enfocados en esto. Carlos, hablamos del primer informe porque no existía algo similar hasta ahora que lo habéis presentado vosotros, ¿no? Efectivamente, cuando lo bueno de venir de un mundo startup, de un mundo emprendedor, ¿no? Ver las cosas más frescas y quisimos captar, pensábamos que podía haber ya un informe con todo este tipo de información, pero vimos que no existía nada, había mucho dato muy suelto y queríamos juntarlo. Así que comentamos a PricewaterhouseCoopers y a través de su fundación aceptaron el trabajar conjuntamente para recopilar todo lo que existe todos los datos que existe por toda España, el sector público, privado y diferentes entidades para recopilarlo, con lo cual efectivamente es el primer informe enfocado en la temática de vivienda para personas con discapacidad intelectual. Carlos, en el informe abordáis también, no sé si, pregunto, o hay estudios o hay datos relacionados también en cuanto a comunidades autónomas, es decir, por la Fundación podéis atender, me imagino, a nivel estatal, pero también no sé si veis un poquito, ¿no? el mapa, ¿no? de las diferentes comunidades autónomas, lo que se trabaja, por ejemplo, aquí, ¿no? donde estamos, a nivel Euskadi, lo que se trabaja a Comunidad de Madrid o Comunidad Valenciana, es decir, hay un poquito también eso datos recogidos de si hay diferencias entre comunidades? Por supuesto, hay 300.000 personas con discapacidad intelectual en España, 180.000 adultas y el 60% están entre Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Específicamente en el País Vasco hay casi 11.000 personas, que son el 3,7% de la población con discapacidad intelectual en España,
y que supone un ratio de 0,5%, es decir, de la población de Euskadi, el 0,5% de la población tiene algún tipo de discapacidad intelectual. Interesante que hay 27 centros que los servicios de atención residencial ofrecen 27 centros en Euskadi, dando justamente plazas para 945 personas, es decir, casi el 9% de las personas con discapacidad, que es poco, o sea, solo se ofrece al 9%. Y algo que también es interesante es que de estas 900, de este 9%, 2/3 son en grandes residencias y solamente 300 personas más o menos en viviendas tuteladas. Esto porque es importante, porque también en este estudio, en este informe, las personas con discapacidad nos han dicho que su satisfacción es mayor en pisos tutelados, pisos compartidos, en modelos desinstitucionalizados frente a institucionalizados. Hay casos donde ya la medicalización es tal que requiere estar en residencias, pero otros muchos en los que no. Es decir, esto es un poco la imagen del País Vasco: 11.000 personas con discapacidad, 900 están atendidas por el servicio de atención residencial y 2/3 en modelos de grandes residencias. Carlos, ¿tenéis previsto presentar en este caso, ¿no? Hace nada, este informe, ¿no?, de vivienda y de personas con discapacidad intelectual? Antes hablamos el tema de empleo, tema de ocio, algún informe que, bueno, pues abarque un poquito, por ejemplo, el tema del empleo, que es algo que también preocupa muy mucho. No sé si tenéis previsto. Sí, en empleo existen algunas cosas más, pero desde luego está también dentro de nuestros planes el recopilar toda esta información tal y como se ha realizado para el tema de vivienda, ¿no? Creemos que estas macrocifras que estamos entregando dan un buen vistazo a toda la sociedad, de dónde estamos y dónde queremos llegar y cuáles son las 3-4 acciones que tenemos que hacer y quién. Y en temas de empleo también desde luego lo haremos, ¿no? Igual que diferentes modalidades de vivienda, residencias, pisos tutelados, supervisados, familiares, etcétera, pues también en empleo tienes el empleo con apoyo, que es lo ideal cuando la persona tiene la autonomía suficiente para trabajar en una empresa ordinaria, los centros especiales de empleo, que también realizan una labor extraordinaria, o cuando la autonomía es menor, los centros ocupacionales, ¿no? Pues también todos estos datos, que también tenemos bastantes, pues nos gustaría también cerrar el círculo. Bueno, pues Carlos, entonces volvemos a hablar, espero que en breve, cuando queráis, y seguiremos hablando de la labor tan importante que hacéis en la Fundación. Carlos, un besito enorme, buenas tardes. Muchísimas gracias, encantado, hasta pronto. Gracias, un placer. Nos vamos de nuevo al Consejo de Gobierno Vasco, porque el Consejo de Gobierno de aquí, del País Vasco, ha expresado su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la ley de caza. Esta proposición, impulsada por el Parlamento Vasco, permitirá que la figura de acompañante, debidamente delimitada y especificada, no deba acreditar la prueba de aptitud para la caza, ha dicho la propia portavoz del Gobierno Vasco, María Barrechena. Esta modificación favorecerá el acercamiento de jóvenes y contribuirá al necesario relevo generacional en esta actividad, ha añadido. Además, la nueva ley flexibilizará las convocatorias para la obtención de una licencia que, bueno, pues facilite el acceso al mundo cinegético, y también permitirá la creación de nuevas figuras que puedan participar en su práctica. Ella ha presentado, bueno, pues este criterio favorable del Consejo del Gobierno Vasco hasta, bueno, pues proposición de ley en el Parlamento Vasco, y luego, pues bueno, le han preguntado los compañeros y compañeras presentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco. Bueno, ¿qué hay de positivo? Le decía, ¿no? Bueno, hemos quitado la pregunta, pero bueno, dice, bueno, relevo generacional. Dice, bueno, pero esto de acercar a los jóvenes a la caza, ¿lo ven positivo? Bueno, pues ha contestado María Barrechena, como siempre, claro que sí. El Consejo de Gobierno ha expresado su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la ley de caza. Esta proposición, impulsada por el propio Parlamento Vasco, permitirá que la figura de acompañante, debidamente delimitada y especificada, no deba acreditar la prueba de aptitud para la caza. Esta modificación favorecerá el acercamiento de jóvenes y contribuirá al necesario relevo generacional en esta actividad. Además, la nueva ley flexibilizará las convocatorias para la obtención de una licencia que facilite el acceso al mundo cinegético y también permitirá la creación de nuevas figuras que puedan participar en su práctica.
Bueno, primero lo que tenemos que remarcar es que es una ley que nace del propio Parlamento, por tanto todo nuestro respeto, y que fundamentalmente lo que esta pequeña modificación de la ley promueve es el relevo generacional. Bueno, como decimos, es una área de actividad en el que hace falta también un relevo generacional. Están implicadas no solo las 3 diputaciones forales de los 3 territorios, sino también la propia Federación de Caza, ¿no? Se ha visto hace poco con el tema de la superpoblación de los jabalíes en los diferentes territorios. Por tanto, vamos a dejar en que es una ley promovida por el Parlamento, a la que el Gobierno favorablemente da su criterio favorable, y sobre todo las pequeñas modificaciones que se le hacen a la ley van encaminadas a mejorar el relevo generacional. Bueno, pues también en el turno de preguntas, la propia portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, bueno, pues ha sido interpelada, ha sido preguntada por los compañeros y compañeras por varios temas, que ahora vamos a escuchar. El tema de la tasa turística para, bueno, pues, el turismo que tenemos aquí tan bollante, bueno, pues que ya se está pensando y está implementando en algunas comunidades autónomas. El tema de la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central. Ayer le contábamos la noticia y escuchamos a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Luego escucharemos también a Pilar Alegría, la ministra portavoz, también se ha preguntado sobre ello, y también la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, habla sobre este tema. Y también, bueno, el posicionamiento del Ejecutivo vasco sobre la conexión del TAV, del tren de alta velocidad, que es algo que también preocupa mucho y que siempre sale en todas las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno vasco. Bueno, en cuanto a la tasa turística, nosotros creemos que lo positivo es que se hable de una tasa turística o de un impuesto turístico. Al final es un debate que estaba encima de la mesa y por tanto es un debate que se está abordando. En estos momentos dentro del Gobierno vasco es un tema que aparece en nuestro programa de gobierno, la implementación de una tasa turística, pero no cómo se debe de hacer, porque, insisto, el Gobierno vasco tenemos un concierto económico, un sistema de financiación singular y distinto, en el que los territorios históricos también tienen un papel protagonista y, por tanto, en este momento se está llevando a cabo un trabajo entre los departamentos de Hacienda y el Departamento de Turismo, concretamente en este caso, para analizar las diferentes figuras, las partes positivas y negativas que puede tener la figura que se vaya a adoptar. Estamos todavía en ese momento de análisis y, por tanto, calma al análisis. Buena noticia de que hablemos de que finalmente se vaya a abordar el tema de una tasa turística o un impuesto turístico, teniendo en cuenta, bueno, pues que el turismo, cada vez tenemos más turismo, ¿no?, en nuestro país. Efectivamente, el tema de la quita a corto plazo no es algo que nos vaya a afectar, porque nosotros tenemos ya la ley quinquenal del cupo atada hasta el 2027, con año base en el 2022, pero es verdad que a partir del 27 tendremos que analizar si esto nos afecta o no, porque efectivamente a Euskadi nadie nos va a condonar absolutamente nada. Y esto sí me gustaría remarcarlo como Gobierno. A nosotros nadie nos condona ni nos quita ningún tipo de deuda, pero sí que vamos a mirar, muy bien mirada, toda la letra pequeña de este acuerdo que se va a tomar, porque sobre todo cuando haya que renovar la ley quinquenal, pues lo tendremos que abordar. Por tanto, a corto plazo no, pero a largo plazo lo tendremos que analizar. La conexión con el TAV, pues efectivamente, como siempre hemos manifestado, la postura oficial del Gobierno es que, lo ha dicho la propia consejera del ramo, en este caso la señora Susana García Chueca, y es que hasta que no tengamos todos los informes encima de la mesa con todos los detalles, el Gobierno vasco no se va a pronunciar, y en estos momentos no tenemos esos informes. Nos gustaría que se hicieran lo antes posible. Sabemos que se están llevando a cabo las catas, que ha habido una dificultad, pero bueno, lo que pedimos es celeridad para poder tomar una posición. La posición del Gobierno es clara desde el primer momento, y es que hasta que no tengamos todos los informes, el Gobierno no se va a posicionar. Se está premiando el Gobierno porque somos los primeros interesados en tomar una decisión de por dónde tiene que ir el TAV. Pero, como digo, la posición del Gobierno es la misma posición que repetimos aquí en estos micrófonos hace unos meses, y es que hasta que no tengamos toda la información no vamos a tomar postura, porque necesitamos analizar todos los datos. Estamos hablando de una infraestructura millonaria a un muy largo plazo y, por tanto, no queremos errar en la solución que se vaya a adoptar, queremos acertar. Y para acertar es necesario contar con toda la información.
Bueno, y vamos ahora al Consejo de Ministros y Ministras, esa rueda de prensa posterior a esta reunión, precisamente además el tema de la condonación de deuda autonómica. El Gobierno, pues bueno, pues ha explicado, escucharemos ahora a Pilar Alegría, bueno, pues esos detalles, bueno, pues sobre la propuesta de condonación de deuda autonómica pactada con Esquerra Republicana. El Estado asumiría más de 83.000 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, en las que, bueno, en este caso Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico. Bueno, pues sobre este tema, que ya lo contábamos ayer, pues también ha sido preguntada la ministra portavoz Pilar Alegría. Saben que el objetivo y la disposición de este Gobierno es poder tener un nuevo presupuesto para este año 2025 y llevamos, si me permite, inmersos en el diálogo con el resto de las fuerzas políticas desde el primer día. Afortunadamente hoy nuestro país vive una buena situación económica y lo que queremos es que esa buena situación económica pueda permear esos nuevos presupuestos generales del Estado. Evidentemente somos perfectamente conscientes que tenemos que seguir acometiendo, como les decía, ese diálogo con todas las fuerzas políticas y en eso estamos. En absoluto renunciamos a poder tener, como les decía, aprobados unos nuevos presupuestos generales del Estado que vayan además destinados a los principales objetivos que tiene este Gobierno. Y es seguir creciendo, además de una manera redistributiva, como estamos demostrando, y sobre todo seguir consolidando también los servicios públicos, la educación, la dependencia o la sanidad de nuestro país. Sobre la posición que han trasladado las comunidades autónomas del Partido Popular y el señor Feijóo. Mire, yo creo que el señor Feijóo tiene que dar simplemente una respuesta a los españoles. ¿Está por condonar o está por condenar? ¿Quiere condonar la deuda a sus comunidades autónomas o quiere condenar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas? Esta es la pregunta. ¿Es más de condonar o es más de condenar? Aquí estamos hablando de una propuesta que traslada el Gobierno de España de condonar, de asumir la deuda de más de 83.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas. Es decir, lo que estamos diciéndoles a las comunidades autónomas y, evidentemente, a las comunidades autónomas del Partido Popular es mejorar, que puedan mejorar su situación financiera, su situación económica. Que esos recursos que tienen que destinar las comunidades autónomas para afrontar la deuda los puedan destinar para mejorar los servicios públicos. ¿Y el Partido Popular dice que no? Mire, lo que también estamos escuchando por parte del señor Feijóo y los dirigentes del Partido Popular es un serial de excusas absolutamente peregrinas para no apoyar una buena medida que va en beneficio de los ciudadanos de este país. Y para muestra, un botón. 13 de noviembre de 2023. Cojo palabras textuales de la consejera de Hacienda, por ejemplo, del Gobierno de Andalucía. Abro comillas. Aceptaríamos una quita de deuda como Cataluña, pero tiene que llegar a los 17.000 millones de euros. 13 de noviembre del 2023. Ayer, 24 de febrero, cuando esta comunidad autónoma sabe que su quita de la deuda es de 18.791, abro comillas. Rechazamos la oferta trampa de Montero porque es un traje a medida para Cataluña. Fin de la cita. Bueno, pues así las cosas. Hoy en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros y Ministras tenemos al otro lado para hacer balance y conocer a los ganadores, ganadoras de la primera edición del Hackathon Arrobi que se celebraba este fin de semana en el edificio El Ensanche en Bilbao. Hacer un balance de la participación y, como decimos, conocer a las, en este caso, perfil de mujer, a las ganadoras de estos retos, ¿no?, con gran impacto social. Damos la bienvenida, bueno, ya lo conocimos otro día, aunque nos quedamos un poquito, no pudimos escucharle bien, nos falló la comunicación, pero hoy ya sí que sí, ¿no? Nos va a contar ese balance de cómo ha sido el fin de semana. Mikel Erce, él es coorganizador de este primer Hackathon Arrobi. Mikel, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer verte y escucharte bien de nuevo. Mikel, gracias por atendernos. Ahora haremos balance y comentaremos un poquito cómo fue esta primera edición. Y viene acompañado, bueno, con las flamantes ganadoras, Ainara, Ane, Laia. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, chicas. Bueno, ahora vamos a ir conociendo y desgranando bueno, pues, ese podium, ¿no?, de ganadores y ganadoras. Pero antes de nada, Miquel, el balance positivo de una primera edición de este hackathon en Bilbao. ¿Cuántos participantes? Vamos a ir viendo algunas imágenes. ¿Cuántos jóvenes se dieron cita al edificio del Ensanche en Bilbao? Pues la verdad es que muy buen resultado, la verdad estamos muy contentas de todo lo que hemos conseguido. Hablábamos el jueves pasado de unas 60 personas inscritas y finalmente pues acudieron en torno a 55 personas, que es un gran número. Creemos que los jóvenes de Bilbao y de Vizcaya tienen mucho que decir, mucho que aportar. Ejemplo de ello fue pues eso, el hackathon que tuvimos el sábado. No solo vinieron jóvenes pues, de nuestro territorio así más cercano, sino que gente de Vitoria vino, 10 personas de Santander también vinieron. Yo creo que al final es un ejemplo muy bonito de ver cómo la gente joven sí quiere hacer cosas, sí quiere aportar y que cuando se junta, pues bueno, pues que hacen proyectos muy, muy interesantes. La visión, el compromiso de la juventud, como comentas, Miquel, para transformar la sociedad. En un hackathon diferente, lo comentábamos también, a los que quizá estamos acostumbrados, que se centran más en desarrollos tecnológicos, en retos tecnológicos, tecnología en este caso. Hablamos de impacto social. Explícanos, porque es algo diferenciador, ¿no?, con respecto a otros encuentros que se desarrollan en nuestro territorio. Sí, al final el hackathon siempre se está uniendo a temas informáticos, de programación, hackeo y demás, pero no solo eso, sino que nosotros lo que queremos ir es a desarrollar proyectos, a que la gente sepa cómo, pues bueno, idear un proyecto desde la fase inicial, que sería, bueno, pues tengo una problemática a la que darle solución, y hasta el momento de decir, pues mira, podemos hacer ciertas acciones con este equipo, con este presupuesto, y que pues gracias a un equipo de personas expertas que saben cómo diseñar esto, podemos pues desarrollar proyectos que tengan un impacto muy importante, porque creemos que la sociedad nos lo está pidiendo. Vemos ahí esas imágenes, bueno, pues jóvenes de entre 18 y 30 años en esa jornada de sábado, 5 horas, trabajando en equipo para desarrollar esas soluciones innovadoras a retos sociales. Vosotros, Miquel, planteabais, porque ahora hablaremos, porque había tanto equipo ganador en cuanto a proyecto, que ya había empezado un poquito y se le premia, pero también planteabais un reto, ¿no?, a los equipos, y tenían que resolverlo, dicho así, ¿no, Miquel? Sí, de hecho, bueno, estos retos que hemos desarrollado eran 19 retos que proponíamos a la gente que venía sin un proyecto ya definido. Son 19 retos que vinieron de un proceso de escucha a más de 50 jóvenes del territorio. Estuvimos con ellos, hicimos también, pues bueno, leernos informes y encuestas de diferentes organismos públicos para identificar cuáles eran los retos que actualmente realmente están impactando en nuestra sociedad y que tenemos como, bueno, como eje para poder afrontarlos. Entonces, pues después de este trabajo conseguimos diseñar 19 retos, proponerlos, y a la gente pues, que no venía con un proyecto ya como en la cabeza o ya en marcha, pues poder tener algo sobre lo que trabajar. En diferentes áreas de impacto, hablamos el otro día como salud y bienestar, sostenibilidad medioambiental, compromiso cívico, es decir, diferentes áreas que son importantes cuando hablamos de impacto a nivel social y a la hora de transformar nuestro entorno, ¿no, Miquel? Sí, son las áreas de impacto en las que trabajamos normalmente, están muy vinculadas obviamente con los ODS, al final es como una reducción de todos esos 17 ODS que tenemos nosotros, pero de una forma pues igual más explicativa, donde te dice, pues bueno, que crear comunidades inclusivas. Entonces, pues dentro de ahí podemos incluir pues la igualdad de género, la no discriminación racial, la diversidad sexual. Entonces, pues bueno, son diferentes áreas en las que hemos querido incluir pues 3, 4 retos y que estos jóvenes que querían venir al hackathon pudiesen darles una respuesta. Bueno, y el equipo ganador, ¿no?, de estos retos, ¿no?, en estas áreas, ¿no?, estos retos propuestos por el equipo organizador, Ainara. Hola, Ainara. Hola. ¿Dónde estás, Ainara? Ainara, ahí que no te veo. Ainara, vosotros ganasteis el tema, ¿no?, bueno, pues, dar la mejor solución a los retos, ¿no?, que propone el reto social. En este caso, ¿cuál era? Yo lo tengo aquí la chuleta, pero Ainara, ¿cuál era lo que os propone y cuál fue vuestra solución?
Bueno, nosotros elegimos el reto de salud y bienestar, que no me acuerdo exactamente cuál era el título, pero era como el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas a día de hoy, ¿no? Y nosotros propusimos una dinámica que a través de la tecnología podíamos motivar a relacionarnos con otras personas, porque a día de hoy como que las oportunidades de conseguir relaciones de calidad con otras personas que no tengan nada que ver con ligar y Tinder y así es muy complicado. Y, y bueno, eso es lo que queríamos solucionar. Oye, está muy bien, es reconectar en un mundo digitalmente desconectado. Eso es. Lo tengo en la chuleta, que me ha quedado, me lo podía como apropiar, pero no, ¿verdad, Miquel? Hay que ser justo, y esto es de los organizadores, y es que es esa, bueno, falta de conexión real, ¿no? En un mundo conectado, sí, de manera digital, como comentas, Ainara, el poder conectar de calidad y de manera más consciente, ¿no? Como comentas. Sí. ¿Teníais cuántas? Tenéis 5 horas solamente, ¿no, Ainara, para dar solución y poneros un poquito todos de acuerdo? Sí, la verdad es que al principio parecía como muy poco, pero bueno, al final también parecía poco. Tuvimos que hacer todo a todo correr, pero sí que es verdad que nosotros teníamos la suerte de que ya nos conocíamos en el grupo, nos apuntamos juntos como cuadrilla porque uno de nosotros ya hizo una dinámica un poco parecida anteriormente y así y nos animó a todos. Y, y claro, como ya teníamos esa conexión y que nos conocíamos y demás, igual fue un poco más fácil el conseguir un resultado y sí que nos dio tiempo también a hacer la dinámica que queremos, como abrir al mundo, ¿no? Hacerla en ese espacio tan pequeño con la gente que había y así para poder enseñar que sí que es posible nuestra propuesta. Oye, ¿y cuál es la...? Explícanos, Ainara, que no os lo has comentado, pero para que la gente... ¿Cuál es vuestra propuesta, Ainara? Pues como ya he dicho antes, era para conocer a gente en persona, ¿no? Queremos que sea como queremos como facilitar ¿Sí? esa interacción con las personas que están en la misma habitación, pues de fiesta o en un festival o así, pues a partir de algún tipo de cuestionario que te pueda juntar con la persona con la que más compatibilidad tienes y así pues hacer amigos o conocer a nueva gente y si vas solo pues también puede ser interesante, ¿no? De poder socializar de alguna forma más fácil, porque ahora también cuando te acercas a una persona por la calle o lo que sea es como este loco que hace, ¿no? Ainara, además de bueno, pues el premio en metálico, oye, que está muy bien, 1.500 euritos, también, ¿no? Para los equipos ganadores se hace esa, bueno, pues, esa ayuda, ¿no? Una mentoría personalizada para el desarrollo de los proyectos y demás. ¿Lo vais a poner en práctica? No sé si tenéis pensado, Ainara, seguir con esta idea. Sí, o sea, nuestra intención es intentarlo. Sí que es verdad que no tenemos ninguno de nosotros experiencia emprendiendo, entonces nos viene muy bien estos meses de mentoría pues, con expertos que nos puedan ayudar y dar consejos y los vamos a aprovechar, claro. Bueno, bien aprovechada, está bien aprovechar el tiempo. Ane, Laia, vosotras formáis parte del equipo ganador en la categoría de proyecto, vuestro proyecto de gestión y reciclaje de textiles, un proyecto que ya, bueno, lo llevabais y que ha sido ganador también, ¿no? También con ese dinerito y también con el programa de mentoría, ¿no? Personalizada. Contadnos un poquito si os ha sorprendido y en qué consiste vuestro proyecto, porque vais en el mismo equipo, ¿verdad? Porque igual me estoy liando, ¿no, Laia? Ane, sí. Vaya. Sí, bye. Contadnos un poco cómo lleváis este proyecto, cómo surge la idea. Vale, nosotras el proyecto se llama Leuna, entonces a las 3, bueno, somos 3 en el equipo de proyecto, falta aquí una persona, pero bueno, y las 3 conectábamos con la problemática del sector textil y el consumismo detrás de ello y las pocas soluciones que hay a la problemática. Entonces decidimos empezar a investigar, a trabajar sobre ello y básicamente nosotros lo que hacemos es gestionar los residuos textiles para que estos luego no terminen en los vertederos, creando un material que luego pues, sirve para hacer productos más sostenibles.
Estamos hablando de que, bueno, pues dais esas alternativas, ¿no? Alternativas ecológicas que ofrecéis para disminuir la huella ambiental y fomentar el uso responsable de recursos. Hablamos de reciclaje, temas retales. ¿Esto se ofrece a las empresas? Un poquito, ¿cuál sería vamos a decir, ¿no? el target, ¿no? El público objetivo? Sería más a empresas, ¿no? Quizá. Sí, nuestro objetivo básicamente con Leuna es hacer un modelo de negocio enfocado en las empresas de moda y textiles que tienen desechos textiles en su producción y que no saben cómo gestionarlos o qué hacer con eso. Entonces la idea es básicamente recoger todos estos desechos y nosotras hacernos dueñas de un proceso de convertirlo en un producto nuevo y luego devolvérselo a la propia empresa para que sea un proceso de circularidad donde ellos tanto nos dan los retales y los desechos textiles y luego tienen un producto nuevo con eso. Bueno, además del premio del jurado, chicas, también vuestro proyecto ha sido seleccionado por el público en la elección del premio popular, bueno, junto también a un proyecto muy potente de una vivienda asequible para jóvenes, es decir, doblemente premiadas, felices, satisfechas, porque este hackathon os da un poquito todavía ese impulso más para seguir, ¿no?, con vuestra idea, que imagino que vais a continuar con ella, ¿no?, con el proyecto. Sí, efectivamente. Estamos muy contentas, la verdad. O sea, íbamos un poco a tangibilizar lo que ya teníamos, porque es verdad que teníamos ya una base del proyecto y pues estamos muy contentas. Además, luego, después de hacer la presentación, se nos acercaron personas interesadas en el proyecto. Entonces, estamos muy contentas, la verdad. O sea, que vais a aprovechar también las mentorías para hacer de este proyecto ya una realidad, ¿no? O llevarlo a cabo, es vuestra idea, ¿no? Vuestra hoja de ruta. Sí, o sea, hace varios meses hicimos una pequeña prueba de lo que era este proyecto y este negocio en India y ahora estamos en el proceso de hacer lo mismo en España y tener este premio pues nos ayuda mucho a acelerar el proceso, a empezar cuanto antes, a empezar a movernos ya, porque sí que es verdad que ayuda económica pues siempre viene muy bien para los proyectos. Así que sí, llevamos varios meses trabajando y planteamos seguir muchos más todavía. Bueno, pues la verdad es que ejemplo de jóvenes talentosas y talentosos. Miquel, oye, qué gozada, ¿eh? Una primera edición y vemos cómo el empuje, el talento, el emprendizaje también lo llevan los jóvenes, por supuesto, en el ADN aquí en Euskadi. Y esto es la primera edición, espero que de muchas y que seamos testigos nosotras, que lo contemos aquí en las tardes de Tele7. Enhorabuena, chicas, por cierto, sorionak, seguiremos hablando cuando tengáis también vuestra empresa o startup, también queremos contar con vosotras, ¿hecho? Es que ricasco, bye. Y Miquel, estamos en contacto, cualquier cosa que realicéis, espero que no pase un año, que hagáis más cositas tan interesantes como este hackathon Arrobi y que lo contéis aquí en Tele7. Efectivamente, sí, Arrobi no ha hecho más que empezar con este hackathon. Es como el punto de partida para un proceso, un programa de acompañamiento y ayuda, un poco lo que comentaba Inera, sobre todo a jóvenes que igual no han emprendido nunca y a jóvenes que están emprendiendo y no saben igual hacia dónde ir o tienen alguna necesidad de ayuda. Pues bueno, pues hacer este acompañamiento para crear una cantera de empresas potentes aquí en nuestro territorio. Claro que sí, la cantera vasca, sin duda, con gran talento. Un besito a todos y a todas. Feliz tarde. Gracias, de verdad, por atendernos. Es que ricasco soy. Enhorabuena, gracias. Continuamos en las tardes de Tele7 y dentro de muy poquito, el próximo domingo 9 de marzo, llegará a Bilbao el gran artista, compositor y guitarrista José Carlos Gómez. José Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias, encantado. Maestro, un auténtico placer tenerle en el programa. Además, ya calentando motores dentro de muy poquito en Bilbao, dentro de esa gira de presentación de su octavo disco ya de estudio, maestro, Las Huellas de Dios, un disco muy especial, a ver, todos lo son como los bebés, ¿no? Todos son bonitos, pero en este caso donde rindes homenaje al gran Paco de Lucía y en el que me imagino que hay mucho trabajo detrás, mucha admiración, pero sobre todo un disco muy bien pensado y recogiendo los momentos de la vida de uno de los grandes artistas a nivel internacional como fue el gran Paco de Lucía. Sí, un disco muy trabajado, me costó como 3 años de trabajo componer el disco y bueno, yo he tenido la suerte de convivir con Paco y su familia desde pequeño, que nací también en Algeciras,
Mi padre se crió con ellos de pequeñito en la misma calle y bueno, y ahora pues le pongo música a todos esos sentimientos que tengo ahí guardados desde pequeño al haber seguido sus huellas y haber tenido un propósito en la vida desde que lo descubrí tan pequeñito, ¿no? Con lo cual podemos decir, José Carlos, que es un disco muy, muy especial, muy emotivo, todos son, pero este más sí cabe, ¿no? Además, reconocido ya por la crítica como uno de los mejores discos del año, además. Sí, es un disco, claro está, el más emotivo de los discos que tengo porque ha sido ponerle música a diferentes momentos de su vida, volver a pisar, digamos, sus huellas, volver a mi infancia y eso ha sido muy, muy conmovedor, ¿no? Así que ha sido un viaje pues, maravilloso y volver a los recuerdos no solo con Paco, sino con Camarón, porque le pongo música al encuentro de Paco y Camarón, al encuentro de Paco con los músicos de jazz, a cuando desaparecen sus padres, en fin, ha sido muy, muy emotivo. Un disco y muy bonito de hacer, ¿no? Que me ha costado mucho, pero un trabajo muy bonito, ¿no? Sí, porque claro, has tenido, José Carlos, que un poquito resumir, elegir esos momentos, porque son esos temas, ¿no?, que encontramos en este disco, que me imagino que también ha sido complejo. Estamos hablando de la vida de uno de los grandes, de Paco de Lucía, claro, quedarse con esos momentos que además tú pues, has vivido, has conocido, ¿no?, algunos de ellos has compartido. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no?, los temas que encontramos en el disco? ¿Cómo ha sido también para ti el volver a recordarlos, pero también el mostrarlos a todo el público, ¿no?, a los que vamos a escuchar, los que estamos escuchando el disco, el hacer ese viaje contigo, ¿no?, porque vamos contigo de la mano, ¿no?, en ese viaje musical? Sí, sí, el principio, bueno, fue muy motivador cuando me vino la idea de hacer un disco así y luego elegir los momentos, pues de primera yo creo que me salieron como 15 o 20 momentos, ¿no? Y tuve que elegir menos unos 8 para que quedara un disco que no fuera tampoco demasiado largo, ¿no? Con lo que esto, pues mira, es un disco que todavía tiene camino por recorrer, ¿no? Porque son muchísimos los momentos de Paco a los que le puedo poner música, ¿no? Al principio elegí pues su nacimiento, el momento en el que se fue a América con 13, 14 años, como he contado, pues el momento con Camarón, los músicos de jazz, en fin. Ahí incluso termino con un tema que se titula Eterno, que lo que hago ahí es celebrar su vida, ¿no? Yo no quería terminar de una manera triste, sino de una manera donde celebramos su vida y donde aparecen los elementos que él fue introduciendo en el flamenco, como el cajón, el bajo, los coros, y ahí pues aquello es una fiesta, ¿no? La flauta, la armónica, en fin. Ahí formamos la fiesta. Con lo cual, José Carlos, también en este nuevo disco, en tu disco Las Huellas de Dios, ¿podemos encontrar también otros estilos, además de, por supuesto, flamenco? Sí, bueno, hay uno de los temas que es el que pone música a la época de Paco con el jazz, con John McLaughlin, con Aldi Meola, donde en el disco colabora Tito Alcedo, guitarrista de jazz de Barbate, que toca muy bien y sí, ese es el tema que quizás tiene un poquito más otro color, aunque luego también hay uno que se titula Expujá, que es la playa donde Paco tristemente falleció, y es un tema que lo hago junto a la armónica, es un tema muy emotivo, que no es ningún palo flamenco, sino es un sentimiento a ese momento tan inesperado en el que perdemos al maestro, ¿no? Fíjate, José Carlos, en el concierto de Bilbao el próximo domingo 9 de marzo, me imagino, ¿no?, que en la gira, ¿no?, porque habrá más ciudades, además de Bilbao, te acompañan grandes músicos en la escena, ¿no?, sobre el escenario. Uno de ellos, Rafael de Utrera, que precisamente también estuvo de gira con el maestro, ¿no?, con Paco de Lucía, que también le conocía. Sí, Rafael viene como artista invitado y yo también estuve con Rafael tocando mucho tiempo, hace como más de 20 años, y aquí es un reencuentro muy bonito, ¿no? Estoy muy contento que venga en la gira y bueno, y también viene Abel Arana al baile, Manuel Peralta que toca las palmas, la guitarra y canta, Dani Bonilla, la guitarra y los coros, Francisco Roca, flauta, armónica, en fin, somos 8 en el escenario y
y eso me permite llevar el disco al directo de una manera muy eficiente y que tiene mucha pegada, ¿no? La verdad que este directo con 8 músicos es bastante impactante, ¿no? Y lo disfruto mucho en el escenario, se crea una magia muy bonita, ¿no? Totalmente recomendable, muy recomendable, José Carlos. Te iba a preguntar ya, que bueno, te queda mucho todavía por hacer muchos discos que sacar, pero fíjate, conociendo al maestro Paco de Lucía, has compartido escenario con Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, Eros Ramazzotti, Sara Varas, entre muchos otros. Te iba a decir ya, ¿qué queda? O sea, si has estado con todos los grandes, pero imagino que todavía te queda mucho por hacer y por crear, ¿no, José Carlos? Esto es, bueno, pues parte importante de tu vida, pero queda todavía mucha guerra que dar en el escenario. Sí, mucho, claro que sí. Para mí una de las cosas más emocionantes es que toco en mi tierra, vuelvo a tocar en mi tierra este verano en el festival, en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, y que está en uno de los conciertos que está en la gira, el 10 de julio. Tocamos ahí, compartimos ese día con Maite Martín, que para mí es todo un honor. Y bueno, y seguiremos dando la batalla. Es verdad que tengo una carrera donde he trabajado con muchísimos artistas y desde hace unos años pues decidí que tenía que dar un paso adelante y empezar yo a hacer mi camino, ¿no? Y nada, y aquí estamos en estas Huellas de Dios, que está haciendo un camino muy bonito, donde hay muchas sorpresas, donde se están dando muchas confluencias con muchas personas, y está haciendo todo muy, muy especial, ¿no? Pues José Carlos, Las Huellas de Dios, el próximo domingo, el que viene, 9 de marzo, en Bilbao, en una de las paradas de esta intensa gira, y aquí te vamos a cuidar muy mucho, ¿eh? José Carlos, un beso enorme y gracias por atendernos, maestro, un auténtico placer. Un beso, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, vamos a ver imágenes, noticia de ultimísima hora. Los bomberos rescatan a un perro de los acantilados de Itxaslur en Muskiz. Milo, el nombre del perrete, había caído de mucha altura y con el susto al principio, evidentemente el pobre pues no se fiaba de nuestro compañero Iki, compañero bombero, explican desde la cuenta oficial X de los bomberos de Vizcaya. La aventura, afortunadamente, y que casi nos quedamos sin aire, pero ya les adelantamos, se ha saldado con final feliz, con paciencia, y bueno, pues trabajo en equipo. Aquí tenemos a los mejores bomberos del mundo mundial, son los bomberos de Vizcaya. Pues Milo, de nuevo, este perrete que el pobre, qué susto, había caído en los acantilados, a los acantilados de Itxaslur, Muskiz. Bueno, pues de nuevo ha ido con sus dueños y bueno, casi sin ningún daño han expresado los bomberos de Vizcaya. La verdad es que menuda susto, pobre Milo, caer a esa altura en esos acantilados de Muskiz, gracias a los bomberos de Vizcaya, nuestros salvadores, también de nuestros perretes, de nuestros 4 patas, pues también, en este caso, final feliz para Milo, para su familia y para toda la audiencia de Tele7, que somos muy animalistas y nos encanta que Milo, y qué bonito, por favor, que Milo ya esté sano y salvo, Milo, no te acerques tanto a los acantilados, hijo, que me da susto, que podía haber pasado una desgracia. Pues Milo ya está a buen recaudo, así que final feliz, unas imágenes tan bonitas que nos llegan desde los bomberos de Vizcaya. Bueno, y con este final feliz y estas imágenes de los profesionales, bomberos de Vizcaya, y con el perrete Milo, que ya está sano y salvo, ya nos despedimos. Mañana volveremos, espero que con más noticias felices y buenas, así lo deseamos siempre, en las tardes de Tele7. Besito, mirarte, agur.